Éxodo capítulo 5, después que Moisés y Aarón van a Egipto a decirle al faraón que deje ir a su pueblo y que lo libere de la esclavitud para que ellos vayan y adoren a su Dios, el faraón por supuesto responde diciendo que no conoce al Señor y que por tanto no va a dejar ir a Israel. Entonces lo que hace el faraón es que en vez de ser alguien que va a dejar libre al pueblo de Israel, provoca en ellos mayor trabajo. Dice, bueno, los del pueblo de Israel están perezosos, así que le dice a sus capataces que en vez de pasarle la paja para que ellos sigan construyendo los ladrillos, ahora ellos tienen que ir a buscar esa paja, lo cual significa para el pueblo mucho más trabajo. Significa para ellos hacer ese trabajo de ir a buscar la paja para luego trabajarla. Y además significaba que el pueblo tenía que seguir con todas sus actividades y cumpliendo con la misma cantidad de ladrillos que tenían que hacer en ese momento. Por tanto, empezaron a azotarlos, empezaron a castigarlos y a decirle por qué no han terminado la tarea como lo terminaban antes, cuando tenían la paja. ¿Por qué parece que siguen siendo perezosos? Esto lleva al pueblo que vaya a quejarse con el faraón y les diga ¿por qué? ¿Por qué le está imponiendo el mismo trabajo sabiendo que ahora ellos no tienen la paja que ellos antes tenían para construir? Y vemos que el faraón le contesta y le dice que son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues vayan y trabajen, pero no se les dará la paja, le dice, sin embargo deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Entonces los jefes israelitas se dieron cuenta que estaban en grandes dificultades. Y cuando se encontraron con Moisés y Aarón, le dijeron, bueno, mire el Señor sobre nosotros y juzgue, pues nos ha hecho odiosos ante los ojos del faraón, ante los ojos de su siervo. Y ellos entonces se vieron obviamente afligidos por esas palabras y nos dice al terminar este capítulo que Moisés se vuelve al Señor y le clama al Señor diciéndole, ¿por qué has hecho este mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Entonces se siente ciertamente angustiado frente a lo que había acontecido. ¿Qué es lo que podemos meditar, hermanos, sobre este capítulo? Podemos meditar primero que cuando Moisés y Aarón van y llevan a cabo este mensaje que Dios le había dicho, que vayan y le digan al faraón que libere a su pueblo, hay oposición y endurecimiento por parte del faraón. Ahora recordemos que Dios le había dicho a Moisés que esto iba a ser así. El faraón no iba a simplemente liberar al pueblo, sino que él no iba a querer hacerlo. Sin embargo, Moisés, aunque sabía esto, seguramente no sabía cómo iba a pasar esto. Y ahora estaba viendo cómo iba a pasar esto. El faraón se estaba oponiendo y estaba llevando al pueblo a que trabajara más. Esto, hermano, es similar a lo que nos pasa cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio y pensamos que vamos a ir y seguramente va a haber gente que recepciona, y ciertamente a veces hay gente que recepciona el mensaje del Evangelio, pero la mayoría son personas que se oponen y se endurecen a la palabra de Dios, y la respuesta que nos dan es, bueno, ¿y quién es tu Dios? ¿Por qué voy a creerle a tu Dios? ¿Por qué voy a creer en lo que tú me dices? Muchas veces nos dicen, y algunos incluso nos dicen, ni siquiera creo en Dios. ¿Qué voy a creer a este mensaje que tú me estás dando de advertencia? Por tanto, ellos no van a querer obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, sino que por medio de sus vidas nos van a mostrar que van a vivir de una forma más impía, porque no les importa nada de eso. Es como nos dice en Romanos, que Dios los entrega a pasiones pecaminosas y ellos practican estas cosas, y aunque saben que el juicio de Dios está contra ellos, se deleitan en practicar estos pecados. Asimismo, el faraón estaba actuando de una forma abiertamente contraria a la voluntad de Dios. Y así es como pasa con los impíos, así es como pasa con aquellos que no obedecen el mensaje del Evangelio. La oposición frente a este mensaje, podemos meditar también, este mensaje del Evangelio es sin duda usado por Satanás para que las personas se pongan contra los cristianos, contra el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, una vez tuve un trabajo en donde el robar era visto como algo bueno y el no robar era visto como algo malo. Y cuando alguien no robaba, digamos, en ese trabajo, se consideraba que la persona se creía santurrona, se creía muy buena porque no estaba haciendo lo que todos los demás hacían.
Y eso ponía entonces a un cristiano como una persona odiosa, una persona molesta que estaba haciendo eso. O hay situaciones cuando los cristianos son presionados a hacer ciertas prácticas pecaminosas o otras prácticas pecaminosas por parte del mundo, que nos muestra y nos trata de presionar ante eso, y por tanto nos ganamos las categorías conocidas quizás por algunos de nosotros como somos homofóbicos o intolerantes o medievales y cosas por el estilo, que tratan de insultar, ¿cierto?, el mensaje que estamos llevando. ¿Cómo debemos responder, hermanos, frente a eso? ¿Cómo debemos responder frente a la oposición, frente a la maldad, frente al pecado, frente a la práctica abierta contra Dios? Creo que Moisés nos muestra aquí. Al igual que Moisés, reaccionaremos con angustia muchas veces, reaccionaremos y diremos: Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, no esperaba que así fuera. Pero ciertamente a veces es así. Sabemos que va a haber oposición, no sabemos cómo va a haber oposición, pero tenemos que ir al trono de Dios a clamar para que Dios actúe, para que Dios sea quien juzgue todas estas cosas. Y debemos estar siempre en oración pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría frente a estas situaciones. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, Él recibió toda la oposición, todo el endurecimiento de un pueblo que finalmente no solo rechazó su mensaje, no solo rechazó sus milagros, rechazó su propia vida y lo llevó a la cruz del Calvario para que Él muriera ahí. Y Él murió no porque no sabía que eso iba a pasar, sabía que iba a pasar el Señor. Y murió en esa cruz para darnos a nosotros la salvación, la vida eterna. Y resucitó para mostrarnos que aquellos que creemos no solo vamos a morir con Él, sino que también vamos a resucitar con Él. Nosotros debemos seguir los pasos de nuestro Señor. Llevar este mensaje del Evangelio trae oposición, trae endurecimiento, pero también debe traer oración, debe traer mirar a Cristo y confiar que Él nos ha llamado a vivir para su gloria. Que el Señor les bendiga.